Enrique eso es profesor de la Universidad de León y Sara viene de SETEM Cataluña, ¿no? Que también trabaja un poco como las entidades que formamos parte de la red EFES, ¿no? Esa educación pues, en otra economía, por la paz, ¿no? y por la justicia global. Entonces, bueno, si quieres, Enrique, presentarte un poco y la presentación. Vale, ahora. Vale. Bueno, buenos días. Gracias a la invitación para poder estar aquí. Viví 10 años en Madrid y aquí trabajaba como educador de calle. Fuimos la primera generación que empezamos a trabajar lo que ahora es la profesión de educadores y educadoras sociales. Y llevaba yo más tiempo la bicicleta al hombro que yo encima de la bicicleta, así que dije, como Paco Martínez Soria, la ciudad no es para mí, y me volví a mi pueblo, a León, que nunca me he arrepentido y es donde vivo actualmente. Y nada, allí soy profesor de la Facultad de Educación, entonces estoy en el mundo de la pedagogía, fundamentalmente. Y sinceramente me siento como un pulpo en un garaje. Y lo comprobaréis en la última parte de la intervención. Bueno, si tuviera que decir de qué planteamiento voy a hacer, utilizaría la frase de Gandhi, que siempre es reiterada y repetitiva, que dice eso de enseñar a vivir más simplemente para que los demás simplemente puedan vivir. El libro que publiqué, el último libro que he publicado, se titula Pedagogía del decrecimiento, y lo que interesa aquí es sobre todo el subtítulo. El subtítulo del libro es Educar para superar el capitalismo y aprender a vivir de forma justa con lo necesario. Y por eso tiene que ver un poco con lo que voy a decir al final y que tiene que ver con las intervenciones de ayer y un poco el planteamiento general. Vale. Voy a desarrollar 5 ideas, una conclusión y una advertencia, si me da tiempo en la media hora que pensaba utilizar. Bueno, primera idea. Tiene que ver, porque estaba leyendo la interesantísima revista Alternativas Económicas, que ayer nos facilitaron fuera y que me parece muy interesante, y tiene que ver un poco incluso con el lenguaje. Ya sabéis que una de las cosas, la gente que provenimos de filosofía siempre tenemos una cierta fijación a veces con el lenguaje, porque el lenguaje acaba construyendo la realidad, ¿no? Bueno, la primera idea es que no es posible el crecimiento continuo de un planeta limitado. De hecho, la economía del crecimiento del actual sistema capitalista, sustentado justamente en la ideología neoliberal, lejos de producir bienestar y satisfacción para la mayor parte del planeta, lo que ha producido es, según el último informe de Oxfam Intermón, es una sociedad del 1,95. Es decir, que el 1%, los megamillonarios, se han apropiado del 95% de los recursos de este planeta y precipitan a la mayoría de la población al abismo del empobrecimiento, no digo la pobreza, la explotación y la miseria. Pero al mismo tiempo está generando 2 efectos colaterales. El primero es que el planeta está siendo esquilmado, saqueado en sus recursos limitados y empujado hacia una catástrofe ecológica que pone en serio peligro no solo la vida sobre la Tierra, sino la herencia de las futuras generaciones. De hecho, yo creo que ya lo reconocen hasta los mismos organismos internacionales, que los límites del planeta han sido rebasados. Hay muchísimos datos, de hecho, y lo que se está hablando es justamente que el decrecimiento ya no es una opción política, sino que el decrecimiento es una realidad material y que estamos en proceso de crecimiento por las buenas o por las malas. No sé si estáis o veis mucho las series que ven nuestra gente joven, pero una de las series que más han visto es la de Snowboard, que es un tren que después de una glaciación circula por el planeta y lleva a la población que queda todavía, que ha sobrevivido. Y ciertamente los de primera siguen viviendo al mismo ritmo, con los mismos privilegios, y los de la cola
son aquellos que van alimentándose de los restos que quedan. Es como la película del Pozo y otras más películas distópicas que plantean justamente esto. Y cuando se habla de la edad del colapso es justamente una conjunción de crisis energética, climática y de biodiversidad sin precedentes. Digo algunos datos que creo que son indiscutibles. El aumento de las temperaturas lo estamos viendo y no hace falta más que ver los efectos que tiene recientemente, incluso negados por la ultraderecha en Valencia. De hecho, se están extinguiendo 30.000 especies al año, cuando en otros periodos se perdía una sola especie cada 4 años. La biosfera se ha convertido en un laboratorio de alto riesgo, se ha rebasado el pico del petróleo, el recalentamiento de los mares, la circulación del océano Atlántico. Se han cruzado, es decir, muchísimos puntos críticos, lo que llaman los científicos, las científicas, los tipping points. Pero el problema es que además este saqueo del planeta está poniendo en peligro la supervivencia de las futuras generaciones. Y es curioso porque siempre, para la mayor parte de la población, se tiende a refugiar uno en esas creencias y teologías sobre soluciones mágicas, sean las que plantea Elon Musk de habitar otros mundos, las soluciones extraplanetarias, o fuentes inagotables como el hidrógeno verde. De hecho, tenemos que pensar incluso que las renovables están siendo puestas en cuestión, a pesar de que estamos impulsando en mi pueblo una comunidad energética, pero tenemos que ser conscientes que la energía fotovoltaica y del viento no va a ser capaz de sustituir el actual modelo de consumo masivo que tenemos de petróleo, de gas y de carbón, que además las energías renovables dependen de materiales que no son renovables y que crearlas conlleva gastos energéticos muy fuertes y que tienen consecuencias medioambientales y territoriales. De hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo, no tenéis más que circular, la gente que se lo pueda permitir, por Gambia o por Marruecos y ver los desiertos de plástico o las avenidas inmensas de electrodomésticos inservibles. Estamos escondiendo bajo la alfombra los residuos obsoletos de las instalaciones verdes provenientes de esos no macroparques, el lenguaje construye la realidad, sino macropolígonos fotovoltaicos o de las gigantescas turbinas eólicas. Nos tenemos que preguntar a dónde van todos esos residuos porque las tasas reciclables, por ejemplo, de litio, es solo del 1%. En definitiva, lo que plantean colegas con los que suelo trabajar, y lo dice muy claramente, Yayo Herrero, que es una compañera de Ecologistas en Acción, que hace el prólogo del libro, y Carlos Taibo, que es un profesor de políticas, que hace el epílogo del libro, capitalismo o vida. No hay alternativa. ¿Qué significa? Que las diversas manifestaciones de esta crisis global tienen una raíz común, el capitalismo. La emergencia climática y ecológica no es más que el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo. Segunda idea. Todos y todas lo sabemos. Todos y todas somos conscientes de una forma u otra que la humanidad está corriendo hacia el precipicio con nuestro actual modo de vida. Es como el Titanic. De hecho, lo estamos viviendo, no solo la contaminación, sino el deterioro, el agotamiento de los recursos. Y yo creo que todo el mundo sabemos que únicamente la ruptura con el sistema capitalista, con su consumismo y su productivismo, puede evitar la catástrofe. Pero nos negamos a asumirlo porque el gran problema que tenemos es que el capitalismo y la ideología neoliberal que lo alimenta han colonizado incluso nuestro imaginario mental y utópico. Y por eso digo que tiene que ver mucho con lo que ayer se estuvo hablando. Tercera idea. La tercera idea es que por eso planteamos el decrecimiento. El decrecimiento lo que presenta es una enmienda a la totalidad del sistema económico, del sistema social y del sistema mental del capitalismo. De hecho, es
una opción deliberada por un nuevo estilo de vida, no solo individual, sino colectivo, de políticas públicas que pongan en el centro los valores humanistas, efectivamente, la justicia social, las relaciones cercanas, la cooperación, la redistribución económica, la participación democrática, la solidaridad, la educación crítica, el cultivo de las artes, etc. Y esto exige, en primer lugar, una reducción redistributiva democrática de la producción y el consumo, empezando y especialmente en los países industrializados, en el norte global, como un medio para lograr justamente la justicia social y el bienestar comunitario y la sostenibilidad del planeta. Es decir, el decrecimiento lo que representa es otra manera de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con las cosas y los seres vivos que pueda ser universalizada. ¿Se acuerdan de cuando se estudió filosofía aquello de Kant y las máximas kantianas? Justamente, una sociedad que elija vivir con sobriedad implicaría trabajar menos para trabajar todos y todas y vivir mejor, consumir solo lo necesario, producir menos residuos, reciclar más, por poner algún ejemplo. Ojo, advierto, el decrecimiento no pretende sustituir las contestaciones históricas al capitalismo, sino que plantea que cualquier alternativa y superación del capitalismo debe ser decrecentista, como también debe ser antipatriarcal o antirracista, por ejemplo. Cuarta idea. Todo esto requiere una seria descolonización de nuestras mentes y de nuestras prácticas. Para la realización de una sociedad del decrecimiento es necesaria la descolonización del imaginario mental y colectivo en el que hemos sido formados. Por eso implica, en primer lugar, desaprender. Desaprender. Es decir, una nueva forma de socialización educativa que anteponga el mantenimiento de la vida y del bien común a la obtención de beneficios de unos pocos, que es, en esencia, el capitalismo, es decir, desaprender el capitalismo. Y la educación formal, porque no solo hablamos de educación formal, pero la educación formal, en este caso, puede ser parte del problema o de la solución. De la solución si se implica activa y decididamente en este proceso de desaprendizaje del pensamiento único capitalista neoliberal y de educación en el bien común y en el mantenimiento de la vida. Pero puede ser parte del problema si sigue reproduciendo el actual sistema capitalista y su ideología neoliberal sin cuestionarlo en la enseñanza, con contenidos ajenos a la vida, con el emprendimiento, con la educación para el mercado, con la gestión de los centros como empresas, etc. O si mira simplemente para otra parte, con su silencio cómplice, como estamos haciendo con Gaza, en otras a nivel social, no abordando de hecho este problema vital o diciendo que la educación tiene otras prioridades, o como me dijo el otro día una alumna a mí, en clase en la Facultad de Educación: profe, es que usted está politizando la asignatura. Y me quedé mirándola muy seriamente, trabajando lo que se denomina la pedagogía del silencio, y utilicé el dedo índice, el dedo de la autoridad, y la señalé y le dije: tienes un 10. Por fin te has enterado de lo que estamos haciendo en educación. Porque si algo dice Freire es que la educación es política. No podemos educar como si nada de esto estuviese pasando. Esto debe ser el corazón de todos los centros educativos, no de una serie de materias determinadas. Esto se tiene que trabajar en matemáticas, en conocimiento del medio, en lengua, en educación física, en educación musical, en todas las aulas, en todas las actividades, en todo el currículum escolar y en toda la socialización en la casa y en la calle. Quinta idea y última. ¿Cómo hacerlo? A través de una doble vía. La primera ya la he mencionado y me centro en ella. Desaprender, y la segunda vía, reaprender. Desaprender, digo, una socialización educativa para el mercado,
para las creencias y la fe en el capitalismo neoliberal que nos lleva al abismo y a la extinción de la especie del planeta. De hecho, se ha producido a escala mundial, no solo aquí en Europa, una auténtica mutación de la naturaleza y de los fines de la educación que de formar ciudadanos y ciudadanas provistos de valores, saberes y capacidades para una sociedad más justa y mejor, ha pasado a subordinarse completamente a la producción de recursos humanos dotados de competencias flexibles para adecuarse a las exigencias del mercado y como preparación al mercado de trabajo. Emprendimiento, bilingüismo, exámenes, presión por competir. Poco o nada se abordan en la escuela, contenidos o en la universidad y más en la formación inicial relacionados con el consumismo y la obsolescencia programada, con la globalización económica neoliberal, con la plusvalía y la explotación del trabajo, con las consecuencias de la huella ecológica de quienes habitamos el mundo rico, con la reducción del valor de las cosas a lo monetario, con el capitalismo depredador, con el control impuesto por las transnacionales y las grandes tecnológicas que han convertido nuestros centros educativos en macrogranjas extractivistas de datos, el oro blanco del siglo XXI, en manos actualmente de las GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Microsoft y Amazon, justamente los terratenientes neofeudales que deciden el futuro de estos clientes presentes y futuros que van a vender sus datos a las comercializadoras, a las financieras y a las aseguradoras. Y apenas se aborda el negacionismo climático, los límites biofísicos del planeta, el desigual reparto, la producción de los deseos, la explotación del norte hacia el sur, las injustas relaciones internacionales, la crisis climática, el colapso. Por eso decimos que, además de desaprender, de cuestionar el capitalismo, debemos reaprender, como decía Gandhi, que debemos enseñar a vivir más simplemente para que los demás simplemente puedan vivir. Crear una nueva cultura global justamente asentada en nuevas formas de habitar el planeta que sean coherentes con el decrecimiento. Ciertamente no solo depende de la labor educativa. No podemos convertir las escuelas en lo que se denomina técnicamente cubos de basura. Sé que el término es un tanto fuerte, pero ciertamente se habla de cubos de basura cuando hay un problema de convivencia, educación para la convivencia. Cuando hay un problema de violación, educación para la prevención de la violencia sexual. Cuando hay un problema de cualquiera de los problemas, tenemos la escuela que solucionarlos y todo el mundo se lava las manos. La escuela es una de las herramientas y nos tenemos que preguntar, ciertamente, que tenemos una responsabilidad. Y una de las responsabilidades que nos podemos preguntar es qué hemos hecho en los 20 últimos años en la escuela para que tanta gente joven vote al fascismo. Ciertamente, pero no solo depende de la escuela, también depende de toda la sociedad. Y siempre decimos y nos remitimos a esa frase tópica que se ha convertido ya en un mantra recurrente de necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros, ciertamente, pero también tenemos una responsabilidad desde la escuela. Para conseguir un cambio de mentalidad colectiva y personal, los sistemas educativos tienen un papel crucial porque por ellos pasa toda la población, al menos durante 10 años en España. Y eso significa que tenemos que enseñar otra forma de mirar el planeta, las relaciones con los demás y la vida desde el bien común y los derechos humanos, la solidaridad y el apoyo mutuo, asumiendo la interdependencia y la ecodependencia que nos caracteriza como especie y como ecosistema. Tenemos, segundo, que desnormalizar el deseo y el consumo como forma de realización y de felicidad. Y si no, jueguen al videojuego más jugado de forma habitual, los Sims, y verán que es la forma de enseñar las reglas del capitalismo. Tener una casa más grande, dar fiestas más exitosas, tener más relaciones, tener el coche más grande. Por supuesto, se ve ir a trabajar a la gente, pero nunca se la ve trabajando. E incluso puedes convertirte en un ladrón para hacerte con
un buen botín. Tercero, educar en una ciudadanía consciente y capaz de comprometerse con la justicia ecosocial, con la igualdad, el cuidado de los demás y del planeta. Y cuarto, debe ser también una tarea en que eduquemos al resto de la comunidad educativa. Se tiene que implicar también la comunidad social, la familia, los medios, la ciudad, el pueblo, los colectivos sociales. Ejemplo de esta educación sería en dos direcciones: educar para el decrecimiento y educar en el decrecimiento. Educar para el decrecimiento al profesorado en su formación inicial en las universidades. Segundo, en el currículum, transversalizado por el decrecimiento. Ciertamente la nueva ley da posibilidades, aunque sigue en el modelo de los ODS, sigue en el modelo de la Agenda 2030 y sigue en el modelo del desarrollo sostenible, pero al menos da una vía para ir más allá. Tenemos que educar para cooperar, no para competir. Tercero, tenemos que educar de una forma lenta, y eso Zabaloni y tanta gente que ha trabajado sobre la pedagogía lenta frente a la aceleración constante y la sobreestimulación que sufre no solo la gente joven, sino nosotros y nosotras. Cuarto, tenemos que educar para la desobediencia civil crítica frente a un sistema absolutamente injusto como es el que vivimos. Quinto, tenemos que educar para una cultura de la paz y la solidaridad internacional que impida los genocidios, las guerras, el armamento, y que destinemos en este momento en nuestro gobierno 20.000 millones de euros a armamento de forma permanente. Y eso que es el gobierno más progresista o autodenominado más progresista de la historia de este país. Y tenemos que educar también para el compromiso con el bien común. Igual que educamos para el decrecimiento, deberíamos educar en el decrecimiento. Nuestras prácticas deberían ser coherentes con aquello que planteamos. Por lo tanto, algunos aspectos. Digo a vuela pluma: sobriedad frente a los deseos. Segundo, justicia social y redistribución. Y esto significa que debemos dejar de hacer campañas de pobreza cero y empezar a hacer campañas de riqueza cero. Tercero, trabajar menos para trabajar todos y vivir mejor, como decía. Cuarto, soberanía tecnológica y digital, como propone Mason o Morozov, el socialismo digital, tomar los medios de producción digitales. Ahora no solo nos comunicamos analógicamente, sino digitalmente, y es un bien común, uno de los comunes que está en manos, digo, de estos terratenientes neofeudales. Pero también tenemos que hacer una alfabetización ecosocial crítica, relocalizada, ciertamente, por sostenibilidad ambiental, por participación democrática y por sentimiento de pertenencia a la comunidad y de responsabilidad con la vida compartida, y en acción. Cosas que en los centros se hacen y llevamos haciendo mucho tiempo, y extenderlas desde las bombillas de bajo consumo o hacer un uso adecuado de la climatización, a reutilizar muebles o equipos informáticos evitando la obsolescencia programada, o instaurar sistemas de recogida selectiva de papel y otros residuos para su reciclado, o lo que hacen muchos centros, porque todo esto son cosas que se están haciendo actualmente: prohibir la venta de botellitas de agua, organizar el transporte colectivo del profesorado, comedores escolares con productos ecológicos de cercanía, rutas escolares seguras, andando, y enumeraría así un listado sin fin de ello. Concluyo. Algunos rasgos que creo que podrían caracterizar una sociedad decreciente. Producir para satisfacer necesidades básicas, primero, no deseos. Pensando en las necesidades de toda la población y priorizando los que más lo necesitan. Aquel viejo adagio marxista de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Segundo, basar la satisfacción de las necesidades energéticas reducidas en el sol. Tercero, consumo energético reducido. Cuarto, los materiales procedentes de lugares cercanos. Quinto, sistemas públicos universales y gratuitos de sanidad, educación. Ya han visto que Canadá le ofrece a Estados Unidos comprarle su parte de estados del norte para ofrecerle sanidad pública y gratuita.
Sexto, orientar los medios de comunicación sociales no a la publicidad de crear deseos, sino a informar veraz y rigurosamente, a investigar y controlar el poder que debería ser su función y ofrecer una vida conforme a los valores y derechos humanos que hemos consensuado colectivamente. Y también impulsaría la implicación política de toda la sociedad para tomar decisiones mediante democracia participativa real. Y esto significa eliminar los lobbies y responsabilizarse del poder entendido como servicio, donde todo el mundo debería estar y pasar por él. Y, por último, mecanismos internacionales de coordinación y apoyo mutuo para gestionar globalmente las decisiones locales y resolver los conflictos de forma pacífica y dialogada, erradicando la producción de armamentos y de ejércitos, etcétera, etcétera. Solo me queda advertir de un peligro, y un peligro muy real: el ecofascismo. Una parte de los verdes alemanes lo ha asumido como tal. Digo que el decrecimiento del consumo material es una realidad. Y es una realidad que se está imponiendo por la vía de los límites, lo queramos o no, nos guste o no. El tiempo, de hecho, juega en nuestra contra. Máxime cuando hemos superado, como decía, el pico del petróleo y hay cambios ya irreversibles. Cuanto más lo retrasemos, menos posibilidades tendremos de planificar de una forma progresiva y justa la transición hacia un sistema ecosocial que permita una vida digna para las mayorías sociales y para las generaciones futuras, preservando los ecosistemas. Por eso digo que ante el actual colapso, lo que estamos viendo es que las élites lo tienen muy claro. Ellos nos estudian, nos analizan y tienen claro lo que pretendemos. Ellos son muy conscientes. Y lo que están abogando es por soluciones ecofascistas verdes de tipo maltusiano, que lo que naturalizan es la limpieza social. Es decir, regular drásticamente la población en nombre de la preservación ambiental. Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, lo propone, además hace una metáfora muy interesante sobre los migrantes y los virus. Y ellos, mientras tanto, lo que hacen es buscar y acaparar territorios habitables para ellos y su progenie. O hablan de ponerse a salvo fuera del mundo mediante esa tecnología extraplanetaria, de modo que no se resienta el ecosistema ni su nivel de vida con el lema este de aquí no cabemos todos, ni todas. En resumen, una sociedad del decrecimiento exige reevaluar, es decir, revisar los valores que rigen nuestra vida bajo el capitalismo. Segundo, relocalizar. Tercero, redistribuir, repartir la riqueza y el acceso al patrimonio natural. Reducir, rebajar el impacto de la producción y el consumo sobre la biosfera. Reutilizar, en vez de desprenderse de un sinfín de dispositivos, incluso si no queda más remedio, reciclar. Y todas las R's que queramos añadir a las anteriores. Esto es el decrecimiento, la opción deliberada por este nuevo estilo de vida individual y colectivo que ponga en el centro la justicia, el bien común, y que esto sean las prioridades que nos muevan. Implementar la filosofía de la simplicidad, de una vida sobria, para aprender a reducir y limitar los deseos, pero también muchas de las necesidades si es necesario. Para avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria que viva con mucho menos, con el fin de poder vivir todos mejor y evitar el colapso social. Y esto, insisto, y acabo, que solo es posible si damos pasos decididos hacia la superación del capitalismo y educamos a las futuras generaciones para ello. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Enrique. A mí me ha encantado. Tenemos mucha tarea, ¿no? Y aquí yo creo que las personas que estamos aquí estamos como asumiendo esta parte que nos corresponde, ¿no? En la tarea de intentar cambiar el orden de las cosas. Entonces, parece una tarea de titanes. Aquí estamos para ello, ¿no? Estamos en ese camino.
hablabas de hacerlo de forma colectiva y yo creo que eso es lo que estamos creando, ¿no? A través de estos encuentros, de esta red, ¿no? Del el estar en contacto, el compartir esas experiencias de cómo lo hacemos nosotras y nosotros, ¿no? en el aula, de cómo podemos aportar nuestro grano de arena. Entonces, lejos de ostras, no podemos, ¿no? Sino cómo podemos sumar esas fuerzas, ¿no? Cómo podemos hacerlo de forma colectiva como sector, ¿no? Como sector de profesorado, también como sector, ¿no? Desde la economía social y solidaria y bueno, pues para eso estamos, ¿no? En la red EFES, para seguir impulsando eso y esa comunidad y esa forma de hacerlo colectivo. Así que bueno, pues lo seguiremos intentando. Una opción planteada, ¿no? Educar en el decrecimiento, que yo creo que se puede ir integrando algunas cosas, es un camino, no es fácil. Y bueno, ya quiero dar paso a Sara Manserra, si quieres te presentas un poquito al inicio y vamos a hablar eso sobre todo de esa parte de educación para la paz, ¿no? Y de cómo se hace desde SETEM Cataluña y cómo se plantea, ¿no? esa integración. Vale. Así que Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, desde SETEM estamos muy contentas de estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Yo también estoy como muy emocionada. Bueno, presentación. Me había presentado la presentación, pero no mi presentación, pero muy brevemente. Desde hace unos 3-4 años 3 años y medio trabajo en SETEM Cataluña como técnica de proyectos de educación. He colaborado antes con Medicus Mundi. En Italia también trabajaba con una ONG que también trabaja para la cooperación internacional y siempre como técnica de educación. Y a nivel de activismo, en Italia he colaborado a la creación de la red de economía solidaria de la provincia de Varese se llama, y con un colectivo antifascista, y actualmente soy miembro activo de Extinction Rebellion Barcelona. Entonces, la presentación, bueno, el objetivo de mi presentación es un poco presentar muy brevemente qué hacemos en SETEM Cataluña, para que tengáis un poco el marco y el contexto, y después entrar un poco en el detalle hablando de qué hacemos a nivel de educación para la justicia global, cuáles son nuestro marco conceptual, o sea, cuáles son los objetivos, y acabar con un poco de metodología, siempre desde, bueno, nuestra experiencia. Vale, entonces, SETEM Cataluña, bueno, hay muchos SETEM en todo el territorio español. SETEM es una ONG, trabajamos en redes, denunciamos las causas de las injusticias, promoviendo alternativas para la transformación social, una tarea, bueno, poco ambiciosa, digamos. Cada SETEM tiene sus propios proyectos, hay algunos que son más colectivos, pero yo ahora en concreto os hablaré de SETEM Cataluña, que es lo que sé. ¿Qué hacemos? Bueno, tocamos muchas teclas, trabajamos mucho en la investigación, mayoritariamente en colaboración con otras entidades, tanto a nivel local de Cataluña, nacional y a nivel internacional. De hecho, en nuestra web podéis encontrar, por ejemplo, informes sobre las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras en la cadena de producción de los productos electrónicos de Filipinas, digamos, hecha en colaboración con entidades locales. Hacemos también incidencia política en red con otras entidades. Hacemos movilización, esto sí, sobre todo en contexto catalán y de la ciudad de Barcelona. Trabajamos en la sensibilización, que es un poco la cuarta cosa que nombro, pero evidentemente todo lo que hacemos tiene que ver con la sensibilización. Y tenemos una parte de proyectos de educación y nos ocupamos de formación, y después os cuento más en el detalle. Tenemos activas actualmente 3 campañas, bueno, 4 en general en toda la historia de SETEM, pero la de soberanía alimentaria actualmente no está activa. De las que están activas hay la campaña Banca Armada, que es una campaña que de hecho llevamos, impulsó SETEM con la ODG, con el Centre de l'AS, pero son muchas las entidades que colaboran para la
Perdón, a veces entre catalán, italiano y castellano tengo un poco de confusión y por eso tengo apuntes. No he copiado de Wikipedia, son míos, pero a veces necesito. Entonces, es una campaña que llevamos a cabo con muchas otras entidades, de hecho entre estas hay FEDS, ¿no? Y es una campaña que se ocupa de investigar y denunciar la vinculación que hay entre los bancos y las empresas armamentísticas, porque 3 de cada 4 armas no se podrían producir sin la inversión de los bancos en estas industrias. Entonces, es una campaña que tiene mucha tela, es como muy interesante y bueno, mucha información la trabajáis en la web. Tenemos la campaña electrónica justa. El objetivo es dar a conocer los impactos negativos a nivel social, a nivel ambiental de la cadena de producción de los productos electrónicos, promover alternativas de consumo más responsable, hacer incidencia política, y somos la entidad que organiza el Mobile Social Congress. No sé si alguien ya lo ha participado o sabe qué es, pues es la alternativa ética al Mobile World Congress, que cada año se celebra en Barcelona, y de hecho la edición nueva ya está a punto de caer, o sea, la primera semana de marzo ya estamos a punto de sacar el programa. También trabajamos en la campaña Ropa Limpia, que de hecho es una campaña que todos los otros SETEM a nivel nacional también trabaja, es una campaña internacional, la Clean Clothes Campaign, que un poco en la misma línea de la campaña electrónica justa se ocupa de investigar y denunciar el impacto negativo a nivel social y ambiental de la cadena de producción del textil. Y el objetivo último es mejorar estructuralmente las condiciones de trabajo de las personas en la cadena del textil, que son, como se ha dicho también ayer, sobre todo mujeres. Bueno, os enseño alguna foto, sí, siempre para presentar un poco la entidad muy brevemente. Tenemos, bueno, hasta la pandemia era como muy fuerte el proyecto de los campos de solidaridad. La pandemia ha tumbado, entre muchas cosas, también esto, pero ahora lo estamos reactivando. Son espacios de formación para el pensamiento crítico sobre las desigualdades Nord-Sud, que ofrecen la oportunidad a personas del Norte global de viajar a países del Sur global y ir a conocer y trabajar con entidades del territorio. O sea, no vamos ahí a ayudar a nadie, sino que vamos ahí a aprender, de hecho. También trabajamos mucho en el territorio participando en feiras de la economía social y solidaria, del comercio justo, ¿no? Y esta es una foto que representa un poco la parte de movilización social, ¿no? Acciones directas no violentas que hacemos relacionadas a diferentes campañas. Esta, por ejemplo, es justamente la campaña de textil. Vale, ¿qué hacemos en el ámbito de la formación? Llegamos al punto. Tenemos varios proyectos, o sea, tenemos talleres, proyectos de aprendizaje y servicios, formaciones para profesorado, juegos en gran formato, que son como, por ejemplo, podéis ver en esta foto, son lonas con juegos de toda la vida, como el Sudoku o el juego de las 7 diferencias, pero relacionados a los temas de justicia global. También tenemos videoforum, exposiciones, o sea, mucha cosa que ofrecemos a diferentes tipos de público. Pensando, por ejemplo, en los talleres, que es un poco el tema que nos interesa más quizá en este espacio, tenemos talleres para 5º y 6º de primaria, para ESO, bachillerato y para personas adultas. O sea, y los juegos son para niños y niñas de todas las edades, en realidad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Muy brevemente, es importante para mí explicar un poco nuestra oferta, no es para hacer promoción, sino para que después explicar en qué sentido, o sea, cómo trabajamos. Entonces, por ejemplo, tenemos el taller 3, que es un taller monográfico sobre textil, pero también tenemos talleres que se ocupan de ver las temáticas de una forma más global, ¿no? El primero es sobre las injusticias, en concreto se trabaja con una dinámica participativa sobre el sistema justo de intercambios entre el norte y el sur global, y el taller 2 es sobre el consumo responsable, o sea, cuáles son nuestros hábitos de consumo y qué impacto tienen a nivel local y global. Inciso muy importante, después lo detallo un poco más, pero me parece un punto importante donde comentarlo. Los talleres no tienen el objetivo de culpabilizar a nadie, ¿no? El objetivo siempre es buscar responsabilidades colectivas para ir a hacer cambios a nivel colectivo, transformaciones colectivas. Ponemos atención en esto, después explico un poco más, pero hay que tenerlo en cuenta.
porque es muy fácil, además, sentirse como culpable. Taller 4 sobre la soberanía alimentaria. El taller 5 y 6 son sobre dos ejes que, digamos, no son partes de una campaña concreta, porque no somos, por ejemplo, una entidad que trabaja directamente el tema de género o somos expertas en transición ecosocial, pero sí que el eje de género y el tema de la transición ecosocial son cosas que son transversales a todos nuestros talleres, pero también tenemos talleres que hablan de estos de forma más monográfica. El taller 7 concretamente sobre la campaña electrónica justa, el 8 sobre la campaña banca armada, el 9 habla de la economía social y solidaria. También tenemos, un poco, bueno, no se ve muy bien, pero tenemos talleres monográficos que entran un poco en el detalle de las campañas y también, bueno, me hace ilusión destacar talleres que tenemos en colaboración con otras entidades, ¿no? Por ejemplo, el que hay en el taller central es un taller que tenemos en colaboración con FEDS, que es un juego de rol muy interesante y que funciona muy bien, y lo destaco también porque consideramos que es súper importante hacer sinergia entre las entidades, o sea, que pueden salir cosas muy, muy buenas. Vale, ejes temáticos. O sea, en nuestras actividades nosotras nos centramos en 4 ejes temáticos: la justicia económica, justicia ambiental, justicia de género y justicia social. ¿Qué significa? No significa que en cada sesión tratamos de forma exhaustiva todos estos temas, porque es imposible. También porque todas estas sesiones sabemos que son de 1 hora, pero acaban siendo de 55, 50 minutos, no sabemos en qué aula tenemos que ir, el proyector no funciona, los niños no están todos, o sea, sabemos que es complejo. Pero cuando hablo de estos ejes, quiero decir que cuando nosotras diseñamos talleres, los tenemos en cuenta. O sea, nuestro punto de partida son estos elementos, ¿vale? ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia económica? O sea, nos referimos al hecho de que tenemos presente que tenemos que poner las personas en el centro del sistema económico y no al revés, ¿no? Pues, bueno, todo lo que se ha comentado antes habla un poco de en qué punto estamos ahora. Nosotros apostamos, o sea, diseñamos los talleres y los proyectos poniendo a las personas en el centro, teniendo presente que tenemos que denunciar las injusticias, las vulneraciones de derechos laborales, las vulneraciones de derechos humanos, la explotación laboral y que están presentes en todas las cadenas de producción de casi todo lo que consumimos. Justicia ambiental. Bueno, no sé qué más añadir a todo lo que ha dicho Rick, o sea que estamos en un punto realmente complicado. La idea de progreso de nuestro sistema occidental se basa en una contradicción muy fuerte. Por un lado, explota hasta la última gota las personas y el ambiente, destruyendo exactamente lo que necesita para sobrevivir, ¿no? Uno de los lemas más interesantes del movimiento ecologista de los últimos años es "No business in a dead planet". Y esto, aparte de ser, bueno, a mí me parece como muy interesante y muy real, ¿no? Algo que no se entiende. Tanto la política como la economía parece que no están entendiendo esto, ¿no? Entonces, tener en cuenta el tema, la justicia ambiental, significa reflexionar sobre la importancia de un uso sostenible de los recursos naturales, tener en cuenta que estamos en un planeta con unos límites, claramente, y que cuando hablamos de transición ecosocial tenemos que tener en cuenta las personas que viven y trabajan en este sistema, porque no podemos estar todas con un coche eléctrico el año que viene, ¿no?, girando por nuestras ciudades con todo lo que es el coste ambiental y social de construir coches eléctricos. Esta es una ilusión, es el famoso el optimismo en la tecnología, ¿no? Tener confianza que la tecnología nos salvará. Pues no, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta a las personas para no acabar con el ecofascismo, básicamente.
Tener en cuenta la justicia de género significa tener claro el vínculo que hay entre la feminización de la pobreza y las cadenas de producción, sobre todo la textil, pero también la cadena de producción de la electrónica, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Las mujeres, de hecho, son las personas que más pagan el precio de la crisis ecosocial y sobre todo las mujeres del sur global. Justicia social, pues evidentemente hay que educar para la paz, para la equidad de género, para los derechos humanos, cuestionando el sistema capitalista. O sea, el objetivo último de nuestros proyectos es promover la justicia económica cuestionando el sistema capitalista hegemónico. Porque si no lo cuestionamos, no vamos a ningún lado. Si lo decoramos, no estamos haciendo un buen trabajo. Y apostando y fomentando la economía social y solidaria, el consumo responsable y la justicia global. La idea que en nuestros talleres las personas se cuestionen el sistema hegemónico, ¿no?, de consumo y exploren y se movilicen por un consumo transformador, ¿no? Cuando hablamos de consumo transformador, evidentemente nos referimos a que es muy importante hacer pequeñas acciones cotidianas, la recogida selectiva no hay que dejar de hacerla, pero hay que apostar por un cambio colectivo, por un cambio de paradigma que nos involucra a todas, ¿sí? Porque si no estamos haciendo el juego de las empresas, de decir, acabando el taller diciendo, vale, ¿yo qué puedo hacer ahora que vuelvo a casa? Sí, todo lo que haces está muy bien, pero hay que apostar por un cambio de visión. Entonces, ¿no?, nos habéis invitado, hablando de la educación para la paz. Nosotras no somos una entidad que trabajamos directamente la educación para la paz, pero con nuestros talleres, por un lado, damos a conocer las injusticias y las desigualdades que hay a lo largo de toda la cadena de producción y que están relacionadas con nuestro consumo, y por lo otro, fomentamos un pensamiento crítico y la justicia económica que de alguna manera, ¿no?, ayuda a disminuir las desigualdades, ayudando a crear una cultura de paz. O sea, en este sentido, bueno, por esto estamos aquí. Vale, somos conscientes que no es fácil tratar de todo esto a clase. ¿No? Es complejo trasladar, bueno, es complejo quizá para nosotras, ¿no?, para personas adultas, tenerlo todo claro. Pues imaginamos traspasar esto a personas de 15, 14, 17 años con sus necesidades, miedos, dificultades, el día de un tipo, el examen, o sea, es complejo. También nosotras sabemos que venimos a clase trabajando con el grupo 50 minutos, 1 hora, entonces hay dificultades, o sea, no es sencillo. Lo que puedo decir por nuestra experiencia es que hemos visto que nuestros talleres, nuestra propuesta en general, hablar de esto en clase funciona muy bien cuando hay un proyecto, cuando está como, me sale en italiano, enmarcado en un proyecto más grande, ¿no? Funciona muy bien cuando el profesorado nos llama diciendo necesitamos un taller sobre banca armada porque estamos haciendo un proyecto, ¿no?, de economía relacionado, etc. Esto funciona muy bien porque el taller que ofrece la posibilidad de dar muchos puntos de los cuales se tiene que tirar del hilo, ¿no? Por esto, un poco como lo que comentaba Enrique, hay que crear un contexto donde estos cambios sean orgánicos, porque no es fácil, o sea, hay que ir todas a una. Vale, ya que esto es difícil, bueno, nosotras hemos trabajado un poco en la metodología, ¿no? Tenemos una manera de funcionar que creemos que puede ser útil y, bueno, que queremos compartir. O sea, fundamental en los talleres es la dimensión local global. O sea, por un lado, vincular los talleres, o sea, vincular las temáticas que se tratan con la realidad, porque todo puede resultar muy lejano. Hablar de la cadena de producción de las personas que trabajan en Filipinas, a mí qué me importa. O sea, esto pasa, esto es... Y de verdad, no sé,
me gustaría como destacar que no pasa solo con las personas jóvenes, pasa con nosotras también. Vale. Venimos todas de unas navidades difíciles, quizá hablando con las familias sobre estas cosas, así que... entonces, vincular con la realidad es fundamental para que esto tenga sentido. Se puede vincular con la realidad de muchas maneras, con la empatía, ¿no? Vale, pues lo que yo hago aquí cada día pues tiene un impacto en la vida de personas que viven lejos. Esto por algún lado, alguna persona, o sea, le puede entrar, ¿no?, este discurso. Pero también se puede vincular con la realidad del barrio. ¿Qué está pasando con las tiendas de barrio por culpa, por responsabilidad, por culpa de Amazon, ¿no? ¿Qué está pasando a las tiendas del barrio donde trabajan personas que a lo mejor son amigas de familia, son personas cercanas de alguna manera? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando, ¿no?, en varios talleres, sobre todo relacionados con la industria electrónica, pero en realidad intentaba colarlo un poco en todos, me gustaba poner el ejemplo de Amazon. No sé quién se acuerda, en 2018, en un almacén de Amazon de Madrid, las personas trabajadoras empezaron una huelga y la Amazon llamó a la Policía Nacional para entrar en el almacén y hacer parar la huelga. La Policía Nacional dijo que no podía porque el derecho a la huelga existe en el territorio español. Entonces, estamos en esto. Yo lo presentaba como ejemplo al alumnado para hacer como presente que los derechos laborales hay que lucharlos siempre, cada día, en cualquier sitio. La vulneración de derechos laborales no es solo algo que pertenece a las personas que trabajan, no. Es algo que puede ser un problema y lo es, de hecho, aquí también. Y estamos hablando de Amazon, que es un buen ejemplo también porque es una empresa como muy conocida, muy resultona, es una empresa de Estados Unidos, o sea, tiene todos los números para ser una empresa en principio que respeta los derechos laborales, pero no. Vale, entonces esto crea como un vínculo y le hace ver que todo esto está muy cerca de lo que parece, ¿no?, en nuestro día a día. Después utilizamos un lenguaje adaptado a la edad, ¿no? Yo he nombrado como muchas temáticas, pero evidentemente todas están adaptadas, tanto a nivel de contenido, de cantidad de información y de dinámicas, a las edades de las personas participantes. Nuestros talleres utilizan muchas dinámicas participativas porque creemos que los temas de los cuales estamos hablando hay mucha teoría, pero también hay que vivirlo en la piel, ¿no? Por ejemplo, tenemos como hacía el ejemplo de antes, el juego de rol de Fetch sobre, ¿no?, las relaciones que hay entre las personas que participan en el sistema económico. Tenemos también un taller juego de rol sobre los derechos laborales de las personas de la industria textil, ¿no? Un grupo hace de personas trabajadoras, un grupo hace de personas de la empresa, otro grupo hace del gobierno, otro grupo hace de personas consumidoras. Son todas maneras para que el alumnado, ayer se ha dicho también, ¿no?, se ha hablado de un juego de rol, funcionan muy bien, es muy divertido y le cuesta menos meterse en el papel. Esto, bueno, también es responsabilidad de las personas que lo dirigen, hacerle ver que no es un juego solo, sino que, bueno, esta es la realidad. Y de hecho la reflexión posterior es, ¿esto creéis que es real o no? Pues sí, pues es muy interesante también, ¿no? Dejar el espacio para salir del juego y darse cuenta de que esto, aparte de ser un juego, es la realidad, ¿no?, de muchas personas. Después, acabar bien con responsabilidad y compromiso y no con un sentimiento de culpa. Esto es muy importante, ponemos énfasis, nosotras trabajamos con una bolsa de talleristas que son personas que hace todo un proceso de selección, reciben una formación y esto es uno de los puntos en los cuales insistimos más. No hay que culpabilizar a nadie, porque sobre todo las personas jóvenes, pero bueno, también nosotras, hemos nacido en este sistema económico. Entonces, no tenemos que sentirnos culpables, pero sí responsables. O sea, es muy sutil, pero es muy importante. Culpabilidad no, pero tampoco, yo no puedo hacer nada. Tampoco esto no tiene que ver conmigo. La idea es siempre acabar el taller
con positividad. A pesar de que a veces quizá ni yo me lo crea, pero sí que es importante, sobre todo con las personas jóvenes, pues decir, vale, venga, sí que podemos hacerlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer saliendo de aquí para mejorar un poco la situación? Lo necesitamos, ¿no? Vale, gestión emocional. Los talleres y estas temáticas en general son duras, es difícil hablar de esto. Yo a veces he tenido época que me he sentido, he trabajado también como tallerista, entonces me sentía mal entrar a clase y contarle a gente de 15 años lo mal que estaba yendo todo. Y el tema de la emergencia climática es duro. Entonces hay que tener en cuenta que hay que gestionar esta temática con cuidado. ¿Por qué? Porque todos estos temas despiertan muchas emociones en las personas jóvenes y en nosotras también. El tema de la transición ecosocial, de la emergencia climática, despierta miedos, ¿sí? Y también cuando hablamos de decrecimiento y en general todo lo que podemos hacer para un consumo más responsable y tal, también puede resultar incómodo porque vamos a tocar los privilegios que todas y todos tenemos aquí, ¿no? Entonces, cuando se trata de reducir un poco mis privilegios, claro que siento incomodidad. Hay que ir con cuidado para hacer entender que no es que hay muchas alternativas, o sea, los privilegios o los dejamos ir poco a poco o se irán todo de golpe. Hay que aprender, ¿no? Podemos colapsar bien y hay que aprender a colapsar, ¿vale? Pero todo esto para decir que nosotras prestamos mucha atención en evitar que haya como un sentimiento de violento, porque esto puede resultar violento, evidentemente. Y por esto hay que cuestionar el sistema, ¿no? Otro elemento más, vale, decía antes que nosotras no somos una entidad experta en tema de género, pero sí que la mirada de género la tenemos como muy integrada en el ADN de la entidad. Entonces, en todos los talleres metemos la perspectiva de género, o sea, como hemos visto antes, ¿no? Hay talleres donde no se puede no hablar de esto, como el taller taller o la temática en general, de la cadena de producción del textil, ¿no? Después utilizamos un lenguaje inclusivo, las palabras son importantes, se ha dicho antes, es totalmente cierto. Tenemos mucho cuidado en escuchar todas las voces. Hay personas que por habilidades sociales, por hábitos y también por tema de género hablan más, pues tenemos cuidado para que todas las personas puedan tener espacio para hablar. Y las tareas de cura es un detalle, pero es un detalle muy importante. Prestamos atención en no dar las tareas de curas solo a las mujeres o a las personas identificadas como mujeres. Tareas de cura, ¿qué significa? Pues ¿quién me ayuda a repartir las tarjetas? ¿Quién me puede ayudar a recoger esto? Pues que esto sea repartido entre todas las personas de la clase. Retos. Bueno, aquí acabo. Es difícil, ¿vale? O sea, ¿qué retos hay? Encontrarse con personas que dicen, a mí me da igual, a mí me parece bien que haya personas explotadas y yo puedo tener un móvil a 100 euros, no quiero consumir menos. Yo me he encontrado en un taller de banca con personas de 15 años que decían, a mí me parece bien que el banco invierta en armas si me ofrece un buen servicio, o en otro taller con personas un poco más jóvenes tenemos que comprar armas para defendernos. Entonces, esta es la última diapositiva, o sea que no hay respuesta para esto, es más una reflexión colectiva. Evidentemente, la parte emocional aquí es muy importante, la gestión emocional y entender que detrás de muchas de estas frases hay miedos, hay resistencias. Como trabajamos nosotras es, nuestras talleristas tienen muy integrado que no hay que enfrentarse, no hay que dar respuestas fáciles, porque este es un tema muy complejo y hay que empatizar mucho, o sea, por delante la empatía, ¿no? Ser nosotras mismas por primeras a entender que estos temas son duros, que a nosotras nos generan resistencias, imaginar a personas más jóvenes, pues a partir de allí pues trabajar picando piedras poco a poco y
Y bueno, en realidad esto más que es un poco como lo hacemos nosotras, pero no tenemos respuestas, un poco ponerlo sobre la mesa y entre todas, bueno, trobar soluciones. Y con esto creo que ya está. Muchas gracias.